Los más grandes santos son aquellos que tienen la experiencia más profunda de la Santísima Trinidad y por eso son también los que nos iluminan en el camino para llegar a esta experiencia. Ayer veíamos a San Agustín, que prepara a Santo Tomás que prepara a San Juan de la Cruz. Cada uno permite ir como adelantando en la expresión de esta experiencia. El núcleo es siempre el mismo, es divino, es inefable, pero incluso históricamente hay un camino de crecimiento en la expresión de esta experiencia. Hoy vemos otros dos grandes santos. Uno prepara al otro, San Buenaventura, que es contemporáneo de Santo Tomás, y Santa Teresa de Jesús, que es contemporánea de San Juan de la Cruz, un poco anterior, pero comunicaban en la misma experiencia. Santa Teresa tiene a su vez un origen espiritual amplio, pero también dirigido a San Buenaventura, porque uno de los libros más importantes que Santa Teresa leyó es el tercer abecedario espiritual del franciscano Francisco de Osuna, que le enseñó cómo hacer oración mental, es decir, cómo ir por el camino de la contemplación, cómo pasar de la meditación a la contemplación. Y este franciscano claramente desciende espiritualmente de San Buenaventura, así como otros franciscanos, por ejemplo, Enrique Herp, que influían mucho en el ambiente espiritual español del siglo XVI. Veamos entonces algún texto de San Buenaventura. Hay uno muy importante, que es el itinerario de la mente a Dios, el camino por el cual se llega a la experiencia más profunda de Dios. Este camino pasa por las criaturas inferiores, sube a las espirituales, a la consideración de las perfecciones de todo el universo. Todo muestra a Dios porque todo proviene de Dios y termina con la consideración de la Santísima Trinidad para pasar después a un exceso, como lo llama él, en el cual se va incluso más allá de esta consideración, porque la consideración que nosotros hacemos con nuestra mente es siempre limitada, aunque nos refiramos a la Santísima Trinidad. Más allá de esa consideración está la experiencia misma de la Trinidad, que es lo último a lo cual se puede aspirar, y es lo que describía, por ejemplo, San Juan de la Cruz en el texto de la llama de amor viva. Vamos directamente al capítulo 6 del itinerario de la mente hacia Dios, que trata acerca de la especulación de la Beatísima Trinidad en su nombre, que es el bien. San Buenaventura cita a San Juan Damasceno, que dice que Dios es el ser, es un océano infinito de realidad. Por supuesto, no es una simple metáfora, sino una experiencia. Ayer San Juan de la Cruz hablaba de los mares en el conocimiento de Dios. Dios es absolutamente inabarcable, es el ser perfectísimo, pero más allá del ser está la fuente del ser, que es el bien. Porque a Dios lo conocemos por el ser, como a través del ser, porque es la fuente del ser, pero en sí mismo, justamente porque es la fuente, es más que el ser.
aunque lo contiene. Y esto es lo que se designa con el nombre de bien. Por eso, para Dionisio Areopagita, que es una de las fuentes principales de San Buenaventura, Dios es el bien, o sea, la perfección, que es fuente de otras perfecciones. Por eso, el mismo Santo Tomás dice que desde el punto de vista de la causalidad, que es el más propio para conocer a Dios, el primer nombre es el bien. También dice que el ser es por excelencia nombre propio de Dios. Pero que sea propio no quiere decir que sea el más excelente. El más excelente es el que a nosotros nos hace conocer más. Porque en Dios no hay algo más excelente que otra cosa, porque Dios es uno. Entonces, todas las perfecciones son el mismo Dios. El ser es el bien y el bien es el ser. Entonces, hablamos de los nombres, que son operaciones nuestras, por las cuales nos acercamos a Dios y no solo suponemos su conocimiento, sino que lo producimos, porque nombrar es sobre todo, como dice Dionisio, alabar, cantar himnos, y esa alabanza es un acto de la voluntad, del afecto, que va más allá del conocimiento de la inteligencia. Porque, como también explica Santo Tomás, a Dios lo podemos amar más de lo que lo conocemos, porque en sí mismo no lo conocemos, pero en sí mismo lo podemos amar. Y por eso también dice en la Suma Teológica que es mejor amar a Dios que conocerlo. Pero volvamos a San Buenaventura. Considerados ya los atributos esenciales, debemos levantar el ojo de la inteligencia a la cointuición de la Beatísima Trinidad. Cointuición es una palabra típica de San Buenaventura, quiere decir una intuición que no es propia como la de Dios, porque no podemos tener el mismo conocimiento de Dios en esta tierra. Entonces, es como un anticipo del conocimiento de Dios que se tiene en la beatitud, que es un conocimiento intuitivo. Aquí es cointuitivo o como intuitivo. Entonces, la consideración de los atributos divinos, de los cuales el más propio es el de ser, como dijimos, nos hace levantar hacia Dios, pero más directamente nos hace levantar la consideración de la Trinidad. Para ver de colocar a un querubín junto a otro querubín. Él dice que los ángeles contemplan a Dios, los querubines, que aman mucho, contemplan a Dios y están uno frente al otro. Hace referencia al profeta Isaías, etc. O sea, un ángel frente al otro, un ángel contempla los atributos esenciales de Dios, el otro ángel contempla las propiedades de las personas, los atributos propios de las personas, y las dos contemplaciones se complementan. Por eso un ángel mira al otro ángel. Y a decir verdad, así como para la consideración de los atributos esenciales el ser es no solo el principio radical, sino también el nombre que da a conocer los demás nombres, así para la contemplación de las emanaciones personales, el bien es el principalísimo fundamento.
Los medievales, Santo Tomás también, usaban la metáfora de la emanación para manifestar lo que los neoplatónicos llamaban procesiones, es decir, cómo se expresan las operaciones divinas. Hay operaciones que se expresan desde el ser, como la creación del mundo, que es donación del ser, emanación del ser, dice Santo Tomás. Y hay operaciones que se manifiestan dentro de Dios, pero que Dios puede hacer conocer, que son las emanaciones del bien, dice San Buenaventura. Las emanaciones del bien son las procesiones o movimientos internos a la vida de Dios que hacen surgir las personas. Y nosotros, para conocer a Dios, necesitamos los dos aspectos, porque no podemos conocer a Dios sin el ser. Hay un autor francés que es supuestamente topista, pero posmoderno, y escribió un libro que se llama Dios sin el ser. Un filósofo contemporáneo, Jean-Luc Marion, que enseña en París, en el Instituto Católico. Bueno, Dios sin el ser. Bueno, Dios sin el ser no puede ser y tampoco lo podemos conocer. Pero el conocimiento de Dios desde el ser no es el último. El principal es el conocimiento de Dios desde el bien, que adquiere toda su plenitud cuando está la revelación. Cuando no está la revelación, el bien es solamente la fuente del ser. Cuando está la revelación, el bien es conocido como fuente interna de vida divina, o sea, como fuente de las personas. Y esto es lo que quiere expresar San Buenaventura aquí, en este capítulo. ¿Cómo contemplamos a Dios? A partir del ser, pero principalmente a partir del bien, y las dos contemplaciones son complementarias y necesarias. Entiende, pues, y considera que aquel bien que dice todo en todo óptimo, en cuya comparación nada mejor puede concebirse. Este es un pensamiento que toma de San Anselmo, porque Dios es aquello mayor que lo cual nada se puede pensar. El bien es todo lo mejor y no se puede pensar nada mejor que el bien. Y semejante bien es de manera que no puede concebirse, cual es debido como no existente, como quiera que absolutamente mejor es el ser que el no ser. El bien no se puede pensar como no ser, es el ser. Es toda la perfección de lo que nosotros conocemos, pero en grado infinito. Y aún es tal que no es posible concebirlo rectamente, sino concibiéndolo como uno y trino. Es decir, este ser perfectísimo, este bien perfectísimo, se manifiesta como Trinidad. San Buenaventura no tiene un carisma filosófico como el de Santo Tomás, no se preocupa tanto por distinguir entre filosofía y teología, simplemente dice que el bien es la Trinidad. Y que contemplar el bien en sentido pleno es contemplar la Trinidad.
Esto, claro está, supone la revelación, porque la filosofía no puede llegar a la Trinidad, como ya explicamos. El bien, en efecto, es difusivo de sí mismo. Es un principio que los medievales citaban, bonum diffusivum sui, el bien se difunde. O sea, cuando hay perfección, la perfección se expande, se manifiesta, es operativa y produce otra perfección. Bueno, esto en grado sumo está dentro de Dios y es la Trinidad. Es un pensamiento que está tomado de Dionisio, del libro de los nombres de Dios. Luego, el sumo bien es sumamente difusivo de sí mismo, pero la difusión no puede ser suma, no siendo a la vez actual e intrínseca, substancial e hipostática, natural y voluntaria, liberal y necesaria, indeficiente y perfecta. Por lo tanto, de no existir una producción actual y consubstancial con duración eterna, el sumo bien, y además una persona tan noble como la persona que la produce a modo de generación y expiración, modo que es del principio eterno que eternamente están principiando sus términos principiados, de suerte que haya un amado y un coamado, un engendrado y un expirado, a saber el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, nunca existiera el sumo bien, pues que entonces no se difundiría sumamente. Bueno, la expresión es compleja, supone la teología trinitaria, como ya había sido elaborada más técnicamente en la Edad Media, pero la idea es clara, o sea, el sumo bien es sumamente difusivo, expansivo, y esto se manifiesta en la generación y la expiración del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre genera al Hijo y el Padre con el Hijo expiran el Espíritu Santo. Esto es vida interior de Dios. Claro, una cosa es explicarlo con términos teóricos, como se hace a partir de la escritura, de la tradición, del magisterio de la Iglesia, y otra cosa es experimentarlo, que es aquello a lo cual tiende todo el camino espiritual, el camino de la mente hacia Dios, explicado en este libro. Por eso, este capítulo 6 termina en el 7, donde está el descanso, que es la contemplación y la experiencia. Y es que en relación a lo inmenso de la bondad eterna, la difusión temporal en las criaturas no es sino como centro o punto, razón por la que es posible concebir aún otra difusión mayor, cual sería aquella en la que el bien difusivo comunicase a otro toda su sustancia y naturaleza. Luego el bien no sería sumo si tanto en sí mismo como conceptualmente careciera de la difusión suma. Es decir, ya la creación del mundo, la producción del ser, de las cosas, es difusión de Dios, de la perfección, de la bondad divina. Pero esta difusión es incomparable con la otra, que es la interior a la vida de Dios, perfectísima. ¿Por qué? Porque la difusión de del ser creado termina en algo limitado. En cambio, la difusión del ser divino interior a Dios termina en el mismo Dios, o sea, en algo infinito. Es interior a la vida de Dios.
Por tanto, si con el ojo de la mente puedes cointuir la pureza de aquella bondad que es el acto puro del principio, que caritativamente ama con amor gratuito, con amor debido y con amor compuesto de entrambos, que es la difusión plenísima a modo de naturaleza y de la voluntad, que es la difusión a modo de verbo, en quien se dicen todas las cosas, y a modo del don, en quien los demás dones se donan, entenderás que por razón de la suma comunicabilidad del bien es necesario que exista la Trinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, dentro de Dios, la comunicación de la vida divina termina en el verbo, en el cual se dicen todas las cosas, está el modelo de todas las cosas, las ideas de todas las cosas. Y así principalmente nosotros podemos conocer lo que es el verbo, suponiendo en todo esto siempre la revelación, porque la razón no alcanza. La razón ayuda a hacer este razonamiento, pero no alcanza para conocer que esto efectivamente existe dentro de Dios. Y la razón nos ayuda también a conocer que dentro de Dios se produce el amor, que es el Espíritu Santo, que es una persona como la persona del Hijo y del Padre. Persona no humana, sino divina, o sea, infinita y por tanto infinitamente distinta de la persona humana. Personas que por ser sumamente buenas, por necesidad, son sumamente comunicables. Por ser sumamente comunicables, sumamente consustanciales. O sea, la comunicación plena es dar todo el ser, toda la sustancia. Por ser sumamente consustanciales, sumamente configurables, semejantes. Por ser comunicables, consustanciales y configurables en sumo grado, sumamente coiguales y por lo mismo sumamente coeternas. Propiedades de las que resulta la suma cointimidad por la que no solo una persona está necesariamente en la otra por razón de la circunmisación suma, sino también la una obra con la otra en razón de la omnímoda identidad de la substancia, virtud y operación de la misma Beatísima Trinidad. Es decir, como cada persona da todo el ser de Dios a la otra, el Padre no lo recibe de ninguna persona, lo da al Hijo y el Padre y el Hijo dan el ser al Espíritu Santo. Y por eso cada persona está en la otra y opera en la otra. Operan juntos. Que es lo que aparece en el Evangelio y en el Nuevo Testamento cuando se dice que el Padre está en mí, nadie conoce al Padre sino el Hijo, etcétera. O cuando se habla del Espíritu de la verdad, que Cristo envía junto al Padre. Y finalmente es la inhabitación de las personas en el alma, o sea, cuando está el Hijo está también el Espíritu Santo y el Padre que los hace proceder. Pero advierte San Buenaventura, al contemplar estas cosas, cuídate de pensar que comprendes al incomprensible, porque en estas 6 propiedades tienes que considerar todavía algo que te llevará al pasmo de la admiración, porque en ella se concierta la suma comunicabilidad con las propiedades de las personas, la suma consustancialidad con la pluralidad de hipóstasis, la suma configurabilidad, semejanza, con la personalidad distinta,
la suma coigualdad con el orden, la suma coeternidad con la emanación y la suma cointimidad con la misión. Quien a la vista de tantas maravillas no queda arrebatado en admiración. Y por cierto, con levantar los ojos a la bondad sobre toda bondad, entendemos certísimamente que todas estas maravillas se hallan en la Beatísima Trinidad. Es decir, la consideración de la pluralidad de los atributos divinos nos abre el camino para considerar la distinción entre las personas. Que es lo que Dionisio explicaba en su libro de los nombres de Dios, cuando hablaba de las uniones y discreciones divinas. O sea, un aspecto ilumina al otro, porque sabemos que en Dios hay tres personas, nos lo dice la revelación. Podemos percibir la distinción entre los atributos divinos, que son distintos aunque corresponden al mismo Dios. Efectivamente expresan perfecciones distintas de Dios. Y sin embargo son todas del mismo Dios, del mismo ser, del mismo uno. Y viceversa, conociendo los atributos podemos conocer la distinción entre las personas. Por ejemplo, el Padre como ser, el Hijo como verdad, el Espíritu Santo como bondad. No porque cada uno no tenga las otras perfecciones, sino porque a través de estas perfecciones conocemos la distinción de las personas. Bueno, esto es un gran misterio, dice San Buenaventura, y considerarlo dispone para tener la experiencia. La experiencia es la que describe en el capítulo siguiente y la que hemos visto ya expresada en el texto de San Juan de la Cruz, de la llama de amor viva, donde se refiere efectivamente a los atributos divinos y a las personas divinas en su distinción, pero de una manera experimental, o sea, como el alma que llega a la perfección percibe los atributos divinos y las personas divinas. Veamos como dice en el siguiente capítulo, que trata del exceso mental y místico en el que se da descanso al entendimiento, traspasándose el afecto totalmente a Dios a causa del exceso. O sea que cuando hay mucho afecto deja de operar el entendimiento en el modo natural. Y este afecto viene de la gracia, o sea, es la caridad. La caridad, cuando está encendida, cuando está en acto perfecto, hace traspasar la operación del entendimiento. Como decíamos antes, según Santo Tomás, es mejor amar a Dios que conocerlo. Entonces, especialmente por el don de sabiduría del Espíritu Santo, se produce un conocimiento a partir del amor o del afecto. Y este conocimiento lo produce el Espíritu Santo, que es el amor en Dios. Habiendo recorrido pues estas 6 consideraciones, que son como las 6 gradas del trono del verdadero Salomón, mediante las cuales se arriba a la paz, donde el verdadero pacífico descansa en la mente ya pacificada, como en una Jerusalén interior. O sea, a través de estas consideraciones se llega a la paz.
también Dionisio decía que al final está la paz, o sea que los últimos nombres de Dios son la paz y el uno. O sea, cuando se llega a la unión con Dios y se lo considera como uno en sí, se tiene la paz. Y la paz es descanso, es el séptimo día de la creación. Que es lo que todos buscamos y debemos buscar. O sea, no vivimos para trabajar, sino para descansar en este sentido. Para tener este descanso espiritual o mental. Esta es la Jerusalén interior, o sea, la ciudad de Dios que está no afuera, sino dentro del alma. O como las 6 alas del querubín, que el alma del verdadero contemplativo, llena de la ilustración de la celestial sabiduría, pueden elevar a lo alto. O como los 6 primeros días en los que se debe el alma ejercitar, para por fin llegar al reposo del sábado. Habiendo nuestra alma, vuelvo a repetir, cointuido a Dios fuera de sí mismo por los vestigios y en los vestigios, dentro de sí misma por la imagen y en la imagen, y sobre sí misma, no solo por la semejanza de la luz divina que brilla sobre nuestra mente, sino también en la misma luz, según las posibilidades del estado vial y del ejercicio mental. Después que ha llegado en el 6º grado hasta especular en el principio primero y supremo y mediador entre Dios y los hombres, a saber en Jesucristo, maravillas que no teniendo en manera alguna semejantes en las cosas creadas exceden toda perspicacia del humano entendimiento. Esto es lo que queda todavía, trascender y traspasar, especulando tales cosas, no solo en este mundo sensible, sino también a sí misma, tránsito en el que Cristo es el camino y la puerta, y el vehículo como propiciatorio colocado sobre el arca y sacramento escondido en Dios desde tantos siglos. O sea, no se trata solo de conocer a Dios a partir de las cosas, de conocerlo en el alma, los conocimientos, las experiencias, el amor del alma, sino que se trata de trascender todo esto para conocerlo en Dios. Este es conocimiento místico, prefigurado de muchas maneras en el Antiguo Testamento, como cita aquí. Y esto es lo que se le dio a conocer al bienaventurado Francisco, cuando durante el exceso de la contemplación en el alto monte, Avernia, donde traté interiormente estas cosas que se han escrito, o sea, San Buenaventura dice que todo esto lo pensó en el mismo lugar de San Francisco, o sea, en esta montaña. Se le apareció el serafín de 6 alas, clavado en la cruz, relación que yo mismo y otros varios oímos al compañero, que a la sazón con él estaba. O sea, San Buenaventura le escuchó esta experiencia a un compañero, un hermano franciscano que estaba con San Francisco y vio todo esto, o lo oyó. Allí donde pasó a Dios por contemplación excesiva, quedó puesto como ejemplar de la contemplación perfecta.
como antes lo había sido de la acción, cual otro Jacob e Israel. De manera que a todos los varones verdaderamente espirituales, Dios los invitase por él, más con el ejemplo que con la palabra, a semejante tránsito y mental exceso. O sea, todos estamos invitados a este exceso mental, dice, o sea, traspasar la actividad del entendimiento de esta manera, que no es otra cosa que la acción de la gracia. El modelo de este traspase está en San Francisco, expresa San Buenaventura. Aquí tenemos un ejemplo de lo que decía, lo que leíamos en San Juan de la Cruz, ¿no? Que Dios pone esta contemplación como en el corazón de algunos para que después se generen otros. Así sucedió en San Francisco, que tuvo esta contemplación, aunque no escribió mucho, casi nada, y se generó la contemplación de San Buenaventura, que escribió mucho e iluminó muchas generaciones de místicos, incluida Santa Teresa, al menos indirectamente. Y en este tránsito, si es perfecto, es necesario que se dejen todas las operaciones intelectuales y que el ápice del afecto se traslade todo a Dios y todo se transforme en Dios. Y esta es experiencia mística y secretísima. Experiencia mística y secretísima. Que nadie la conoce sino quien la recibe. Ni nadie la recibe sino el que la desea. Este es el principio que ya explicamos, o sea, primero hay que creer que esto existe y que se puede dar. Y después hay que desearlo. No desearlo con las fuerzas naturales, como los gnósticos, etcétera, sino desearlo con la gracia, con la caridad. Porque si no se lo desea, no se puede dar. Y si no se cree que puede existir, tampoco se lo puede desear. Primero hay que conocer que puede existir. Ni nadie la desea sino aquel a quien el fuego del Espíritu Santo lo inflama hasta la médula. Por eso dice el apóstol que esta mística sabiduría la reveló el Espíritu Santo, que la llama de amor viva, como decía San Juan de la Cruz. Y así, no pudiendo nada la naturaleza y poco la industria, ha de darse poco a la Inquisición y mucho a la unción, poco a la lengua y muchísimo a la alegría interior. En latín dice internae letitiae, interior leticia. Por eso es fundamental en la vida espiritual tener este sentido de la alegría espiritual o del gozo espiritual, porque de otra manera no se puede desear la perfección, que está en este gozo espiritual que produce el Espíritu Santo. Poco a la palabra y a los escritos, y todo al don de Dios que es el Espíritu Santo. Poco o nada a la criatura y todo a la esencia creadora, esto es al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, diciendo con Dionisio al Dios Trino. Y aquí cita el principio de la teología mística de Dionisio.
Oh Trinidad, esencia sobre toda esencia y deidad sobre toda deidad, inspectora soberanamente óptima de la divina sabiduría, dirígenos al vértice trascendentalmente desconocido, resplandeciente y sublime de las místicas enseñanzas, vértice donde se esconden misterios nuevos, absolutos e inmutables de la teología en lo oscurísimo, que es evidente sobre toda evidencia, en conformidad con las tinieblas del silencio que ocultamente enseñan, reluciente sobre toda luz, resplandeciente sobre todo resplandor, tinieblas donde todo brilla, y los entendimientos invisibles quedan llenos sobre toda plenitud de invisibles bienes, que son sobre todos los bienes. Para llegar a esta experiencia, entonces, hay que pasar por la oscuridad. Más aún, permanece la oscuridad mientras estamos en esta vida. Pero en la oscuridad resplandece la perfección divina, la vida de Dios. Este es el vértice donde se esconden misterios nuevos, absolutos e inmutables de la teología, o sea, de la contemplación de Dios. Hasta aquí nos lleva a la misma Trinidad. O sea, no se puede llegar sin pensar en la Trinidad. Digamos esto a Dios y al amigo para quien estas cosas se escriben, digámosle con el mismo Dionisio. Y tú, amigo, que tratas de las místicas visiones, deja con redoblados esfuerzos los sentidos y las operaciones intelectuales, y todas las cosas sensibles e invisibles, las que tienen ser y las que no lo tienen. Y como es posible a la criatura racional, secreta o ignoradamente, redúcete a la unión de aquel que es sobre toda substancia y conocimiento. Porque saliendo por el exceso de la pura mente, de ti y de todas las cosas, dejando todas y libre de todas, será llevado altísimamente al rayo clarísimo de las divinas tinieblas. Este rayo de luz tiene una luz excelente, pero cuando llega produce tiniebla. Es rayo de tiniebla, como dice Dionisio. Está citando a Dionisio la teología mística. O sea, cuanto más luz, más oscuridad. ¿Por qué se produce más oscuridad? En la comparación entre las criaturas y Dios. Cuanto más se conoce a Dios, más se conoce que las criaturas son distintas de Dios. Y como lo que alcanzamos directamente son las criaturas, entonces se produce esta oscuridad. Pero en esta oscuridad aparece el rayo de luz, que es un conocimiento, una experiencia, una unión superior con Dios, con la Trinidad. Como la describió el mismo San Buenaventura antes. Y si tratas de averiguar cómo sean estas cosas, pregúntale a la gracia, pero no a la doctrina, al deseo, pero no al entendimiento, al gemido de la oración, pero no al estudio de la lección, al esposo, pero no al maestro, a la tiniebla, pero no a la claridad, a Dios, pero no al hombre, no a la luz, sino al fuego, que inflama totalmente y traslada a Dios con excesivas unciones y ardentísimos afectos. Fuego que ciertamente es Dios y fuego cuyo horno está en Jerusalén y que lo encendió Cristo con el fervor de su ardentísima pasión y lo experimenta en verdad aquel que viene a decir: mi alma ha deseado el suplicio y mis huesos la muerte.
El que ama esta muerte puede ver a Dios, porque sin duda alguna son verdaderas estas palabras. No me verá el hombre alguno sin morir, que es lo que dice Dios en el Antiguo Testamento. Muramos pues y entremos en estas tinieblas. Reduzcamos a silencio los cuidados, las preocupaciones, las concupiscencias y los fantasmas de la imaginación. Pasemos con Cristo crucificado de este mundo al Padre, a fin de que, manifestándose a nosotros el Padre, digamos con Felipe: esto nos basta, y oigamos con San Pablo: bástate mi gracia, y nos alegremos con David diciendo: mi carne y mi corazón desfallecen, Dios de mi corazón, y herencia mía por toda la eternidad. Bendito sea el Señor eternamente, y responderá el pueblo: así sea, amén. Esta es la consagración del mundo, es decir, la liturgia cósmica que se celebra aquí en este mundo y que nos hace pasar a la liturgia celestial, que es la que tienen los ángeles, que alaban a Dios. Entonces, lo que describe aquí San Buenaventura, como muchos otros santos, es el centro de la vida cristiana, es el fin de la vida cristiana, y es lo que tiene que unificar todas las búsquedas que tenemos. Si no está este centro de mi alma en el más profundo centro, como dice San Juan de la Cruz, todo lo demás se dispersa, es dispersivo. O sea, produce un movimiento centrífugo en el alma que no produce ninguna felicidad. En cambio, la alegría espiritual de la que se habla aquí está dada por el movimiento inverso, se hace centrípeto hacia adentro. Porque Dios no está afuera, está adentro. Es espíritu. Y por eso todo lo que existe exteriormente, todas las relaciones externas y sociales, tienen por sentido esta experiencia interior, que es la que hay que buscar directamente.